Hola, muy buenos días. Un saludo a todos. Bueno, en relación a la situación que ha acontecido en las últimas horas y que ha generado una natural preocupación de toda la comunidad, he considerado necesario que hagamos este punto de prensa y acompañar al subsecretario Fernando Arauz para explicarle todas las acciones que estamos desarrollando en relación a esta situación de los virus respiratorios. En primer lugar, aclarar de que nosotros estamos con alerta sanitaria, incluyendo los virus respiratorios invernales desde marzo de este año. Nosotros justamente previendo que probablemente la OMS iba a bajar la alerta por COVID-19, cosa que después ocurrió, y que efectivamente el año pasado, en el invierno del hemisferio norte, se vivió una situación bien compleja con virus sincicial y nosotros mismos tuvimos una situación compleja con virus sincicial en el invierno pasado. Ampliamos la alerta sanitaria, incluyendo todos los virus respiratorios invernales y la influenza aviar, que también hemos estado con situaciones por influenza aviar y tuvimos un caso humano, si ustedes recuerdan, persona que afortunadamente al parecer está saliendo de su cuadro grave. Entonces, lo primero es que hay una alerta sanitaria que está vigente y que por lo tanto tenemos todos los mecanismos para hacer medidas extraordinarias. Lo segundo es que la Subsecretaría de Redes destinó recursos extraordinarios para ampliar las camas pediátricas hace ya varias semanas y que eso ha significado un aumento en la capacidad de hospitalización de alrededor de 230 camas, un poco más, el detalle lo puede dar el subsecretario, tanto camas críticas como de mediana complejidad, y esto se realiza a través de la reconversión de camas. También comentarles que está vigente todo el manejo de la unidad de gestión crítica de camas, es decir, que todos los días se está monitoreando la necesidad de hospitalización de cuadros graves y se ve la disponibilidad de camas tanto en el sector público como en el sector privado y se han derivado pacientes al sector privado, porque también ha aparecido en los comentarios de que nosotros no estamos usando la red privada, se está usando la red privada y hoy día el subsecretario también va a ir a visitar las clínicas. Hemos consultado a los expertos, el viernes pasado tuvimos una reunión con las sociedades de medicina intensiva, con la sociedad de pediatría, justamente para revisar las medidas que hemos tomado en relación a los virus invernales y acogimos algunas de sus sugerencias, bueno, todas sus sugerencias en realidad que tenían que ver básicamente con fortalecer el tema comunicacional y la gestión de los hospitales. Del punto de vista del virus sincicial, me gustaría aclarar primero que el virus sincicial respiratorio es un virus que produce un cuadro grave en los lactantes y es grave en los niños pequeños. Y por lo tanto, lamentablemente, todos los años fallecen niños por esta causa. Cada vez fallecen menos, afortunadamente, porque hemos logrado tener mayores recursos. Es un virus para el cual no hay vacuna. O sea, la campaña de vacunación de influenza no tiene nada que ver con la circulación del virus sincicial. Y tampoco tiene un tratamiento directo hacia el virus sincicial. Lo único que contamos nosotros en este momento es con una vacuna recién aprobada a nivel internacional para los adultos mayores y con un anticuerpo monoclonal que se entrega a los niños de alto riesgo que han nacido con muy bajo peso y que se entrega a través de la ley Ricarte-Soto hace algunos años ya. Esos son los elementos, por lo tanto, del punto de vista de la respuesta a estos brotes de virus sincicial, que este año se ha adelantado, a pesar de que nosotros pensábamos que se iba a adelantar, es efectivamente tener una capacidad ampliada de la red y enfatizar en relación a las medidas de control de corte de contagio, o sea, el cortar la transmisión del virus. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que ya hemos aprendido durante la pandemia, que los niños pequeños y especialmente los lactantes, que las mamás están con postnatal hasta los 6 meses, esos niños, el ideal en estos periodos es que se mantengan en un relativo aislamiento y sobre todo de todas las personas que tengan síntomas respiratorios, es decir, que no lleven a los niños a lugares con aglomeración, el que si hay una persona con síntomas respiratorios no se acerque a los bebés, si tiene un hermanito que está en el jardín infantil o en la escuela y que está con síntomas respiratorios, hacer un aislamiento adentro del domicilio, el lavado de manos antes de estar en contacto con el niño, el uso de mascarillas cuando salen a lugares aglomerados y el ideal es que los niños en realidad no los lleven a ningún lugar de aglomeración, porque efectivamente hay un riesgo de contagio y justamente eso es lo que nosotros estamos previendo. Del punto de vista epidemiológico, decir que el virus sincicial es el que ha tenido el alza más relevante en las últimas semanas y que ya estamos en una situación que podría decirse que llegó a un pic en algunas ciudades del sur. Tampoco el comportamiento de los virus es parejo en todo el país, sino que va afectando en forma distinta. Empezamos con Temuco con una situación muy compleja que ya está más normalizada.
Sin embargo, sigue habiendo tensión en la red asistencial. Está la situación de Concepción, que también ahí es donde hubo algunas voces que pedían adelantar las vacaciones. Pero eso también ya llegó como a la situación más crítica y desde el fin de semana estamos con una situación más compleja en Santiago y en la quinta región, y eso va a seguir evolucionando también en el resto de las regiones del país, porque eso así es como se comporta el virus. Le voy a dejar al subsecretario para que entregue más detalles respecto al tema de la red. Hay una minuta con todas las actividades de la campaña de invierno, incluyendo las medidas comunicacionales que se les van a entregar. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Para comenzar, me gustaría expresar con total certeza que desde hace ya varias semanas estamos tomando medidas extraordinarias y reforzando una serie de acciones para fortalecer la red de salud pública de salud como parte de las campañas de invierno 2023. Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, acorde a cómo ha sido el proceder del Ministerio de Salud de los inviernos pasados, hemos instruido medidas para fortalecer el sistema. A continuación voy a proceder a explicar cuáles medidas estamos entregando y reiterando. Primero, estamos acelerando la habilitación de más camas mediante la redistribución de los pacientes adultos y pediátricos dentro de la red asistencial, para así acelerar la reconversión de cupos adicionales. Además, estamos reconvirtiendo camas de adultos a infantiles con el fin de focalizar la atención en niños y niñas, que es hoy día donde tenemos mayor demanda. Siguiendo con las medidas, además estamos reubicando pacientes más estables a otros establecimientos, a veces dentro de una misma región y a veces en otras regiones, para asegurar un traslado oportuno de personas y así despejar dichas camas para darle oportunidad a los pacientes más críticos que van ingresando a través de las distintas urgencias del país. Además, estamos reforzando con profesionales de la Unidad Centralizada de Gestión de Camas del Ministerio de Salud para coordinar la red integrada público-privada disponible las 24 horas del día. Como parte también hemos activado los convenios vía FONASA para la activación de más empresas de hospitalización domiciliaria junto con los servicios de salud y hospitales, con el objetivo de mejorar este servicio y de esa manera hacer más eficientes las hospitalizaciones de niños y niñas en los hospitales de la red. Además, he instruido la activación de la red integrada de urgencia público-privada con el fin de distribuir las distintas urgencias hospitalarias en las clínicas también y en los establecimientos de atención privada que tengan mayor capacidad. Fuera de todo esto, también he instruido hoy a los directores de los hospitales, las clínicas privadas, suspender, según corresponda, las cirugías electivas y programadas infantiles no urgentes hasta principios de julio, con el fin de que dicho personal de anestesista y los equipos de apoyo puedan redistribuirse para ir a apoyar a las redes de urgencia y también a la mayor complejización de camas. Además, quiero reiterar las medidas que ya hemos estado tomando durante el mes de abril y el mes de mayo, que es la de disponibilizar un mayor número de equipos médicos y asistenciales para la atención directa de pacientes infantiles en los servicios de urgencias. Estamos continuando además con la conversión de camas críticas infantiles, instruyendo para la siguiente semana un aumento por sobre el 20% adicional. Ya tenemos sobre el 50% de aumento de camas críticas en todo el territorio nacional y vamos a intensificar ese esfuerzo con un 20% adicional esta semana. También estamos desplegando capacitaciones para la atención infantil de los equipos de adultos con el objetivo que puedan apoyar a los equipos infantiles en los distintos servicios de urgencia que tienen mayor demanda. Además, las ambulancias del SAMU y los traslados privados están todos alertados para realizar los traslados de todos los pacientes graves que se requieran. Hoy, y hasta que dure la alerta sanitaria, le he pedido a los equipos directivos de los hospitales y servicios de salud estar en terreno, en trabajo, coordinando los traslados, las altas y los refuerzos necesarios en cada uno de los establecimientos hospitalarios, focalizándose en llevar todas estas medidas que he anunciado para entregar una salud oportuna a todas y todos. Además, nuestra división de gestión de redes asistenciales de la Subsecretaría de Redes está en estos momentos desplegada, pasando visita por todos los hospitales de la macrozona centro, con el objetivo de apoyar a los distintos equipos de salud en las medidas que se tienen que aportar para mejorar las atenciones que se están realizando. Por supuesto que continuaremos monitoreando a las regiones del país y sabemos que hay zonas que requieren más apoyo. Sin embargo,
Esta es una realidad que es dinámica y va cambiando día a día, hora a hora. Hoy las zonas más fuertes demandadas son las regiones de Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía. La demanda a la red asistencial este año es mayor que las anteriores. Por eso reitero el llamado a la población a tomar todas las medidas de prevención y de protección. Vamos a repetir cuantas veces sea necesario que hay que mantener su vacunación al día, sobre todo contra la influenza y también contra el COVID-19. El uso de mascarilla en los lugares de alta aglomeración con poca ventilación es fundamental en estos momentos. Además hay que evitar exponer a los niños y niñas a lugares con mucha afluencia de público y no enviarlos a los establecimientos educacionales si presentan síntomas respiratorios. Hoy estamos observando un comportamiento agresivo de los virus respiratorios y en particular del virus respiratorio sincicial, sobre todo en menores. Por lo tanto, hago un llamado a todos los padres, madres y cuidadoras de lactantes menores de 1 año de no exponer a situaciones de riesgo a sus niñas y niños. Es necesario que aislemos a estos niños durante lo que queda de la alerta sanitaria, sobre todo durante los meses invernales, y en lo posible evitar a toda costa los contactos estrechos de los lactantes, sobre todo con otras personas que tengan sintomatología respiratoria. Evitar besar a los niños y, por supuesto, no llevarlos a lugares con aglomeraciones. Hoy día, la principal, casi la mitad de las hospitalizaciones que estamos realizando semana a semana son en niños menores de 1 año. Por lo tanto, las medidas de prevención en estos momentos son fundamentales. También quisiera insistir en el uso adecuado de la red asistencial y solicitar a las familias que acudan a los recintos más cercanos como los centros de alta resolutividad municipales o SAR o los CEFAM o SAPUS, que cuentan con los equipos técnicos humanos para atender los casos respiratorios, pudiendo derivar en el caso que sea necesario a los hospitales. La atención es más rápida, es más expedita en los establecimientos de atención primaria de urgencia que en los hospitales, los cuales están destinados a los pacientes que requieren hospitalización y que son más graves. Utilizando adecuadamente la red asistencial vamos a evitar congestionar los tiempos de espera de los establecimientos hospitalarios que están, insisto, dedicados a atender a los pacientes hospitalarios. Deseo terminar este punto reiterando mis condolencias a la familia de Mía y a todos los papás, mamás que están pasando situaciones difíciles con sus niños y niñas en las distintas urgencias infantiles del país, tanto públicas como privadas. Y quiero recalcar que seguiremos trabajando incansablemente para proteger a nuestros niños y niñas durante este invierno. Muchas gracias. Bien, ministra, ¿Preguntas? muy buenos días. Estamos en vivo para mucho días. gusto. Si nos pudiese comentar a raíz del caso de San Antonio. En este caso, decía ayer la subsecretaria, no era la última cama la de Arica. ¿Por qué esa era la cama asignada? Ella hablaba de un 92% de ocupación. ¿A qué corresponde esa cifra? ¿Cuántas camas quedan disponibles? ¿Cuántas están ocupadas? ¿Y cómo es finalmente que puede ocurrir que en una región como Santiago, la región metropolitana, no haya ninguna cama disponible? Bueno, primero quiero aclarar que el caso de esta niña lamentablemente era muy grave y que justamente he comentado que estos cuadros de virus sincicial pueden ser muy graves en los lactantes menores y lamentablemente todos los años debemos lamentar fallecimientos por esta causa. También alentar al equipo de salud que atiende a estos niños, porque el hecho de que fallezca una lactante no solo golpea, por supuesto, que principalmente a los padres, también al equipo de salud. Queda muy afectado con eso. Respecto a la gestión crítica de las camas, lo voy a pedir al subsecretario que está a cargo de ese tema que explique por qué hay estos porcentajes y que hay camas disponibles y que se están disponibilizando. Esta es una situación, sí, explicar que es una situación dinámica que se está monitoreando en todo momento. Hay gente que está dedicada a ese tema y hay momentos que se abren cupos en distintos lugares, pero bueno, en el caso de esta niña la verdad es que el cuadro era muy grave y aun que hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido. Bueno, efectivamente, hoy día tenemos una ocupación del 92% de las camas críticas infantiles. Nosotros hemos logrado convertir en la última semana, durante el mes de mayo, pasar de la red pública solamente de 520 camas a más de 800 camas de cuidados críticos infantiles y se han sumado más de 1000 camas de cuidados medios. Lo que sucede efectivamente es que esto es un proceso dinámico en donde se van realizando, en promedio tenemos los pacientes ocupando camas críticas entre 48 72 horas y se van despegando algunos cupos y es por eso que la primera instancia es que
todos los servicios de urgencia están atendiendo a los pacientes, sobre todo los pacientes más críticos. Hemos visto que en la última semana se han intensificado sobre todo niños menores de 1 año y sobre todo niños menores de 6 años que han tenido una rápida evolución con un virus que ha tenido un comportamiento muy agresivo, que ha tenido complicaciones infecciosas. En particular, este caso que por supuesto lamentamos, el equipo de pediatría de dicho hospital realizó todo el trabajo, todas las intervenciones de paciente crítico, utilizando drogas vasoactivas, antibióticos, ventilación asistida, con el objetivo de buscar su compensación para poder luego continuar con el traslado a un centro asistencial. Lamentablemente la situación, por la gravedad y la rápida evolución y la agresividad del cuadro, tuvo este desenlace fatal. Sin embargo, hoy día la red está integrada público como privada, y quiero destacar también que los servicios de urgencia y la alta demanda asistencial producto de la circulación de virus respiratorios está afectando al sistema en su conjunto, no solo al sistema público, sino que también al sistema privado. Por eso, dada la alerta sanitaria, estamos en un trabajo coordinado a través de la integración red público-privada, buscando los cupos más rápidos disponibles en esos momentos en que se necesitan los traslados para proceder a asignar a estos pacientes. Subsecretario, ministra, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en vivo para el matinal Tu Día y también para nuestra señal 2 de T13 en vivo. Quisiera consultarle por lo que nos confirman de manera en off, de que efectivamente que en la clínica de Reñaca y en la clínica Ciudad del Mar sí habían camas, y quisiera saber en este caso en específico qué pasó con el tema de la ley de urgencia, si es que se aplicó o no al momento de que la lactante ingresara al hospital de San Antonio, y cuál fue el criterio al momento de ver la disponibilidad de camas, porque si es que mal no entiendo, dice que hay disponibilidad, entonces ¿por qué se llega al extremo del país, al extremo norte, para eventualmente encontrarle una solución a esta lactante? Bueno, primero existe una unidad de gestión centralizada de camas del Ministerio de Salud que tiene coordinación y está en contacto con cada una de las clínicas privadas y las hospitales públicos de la red asistencial, de qué manera dinámica se están revisando las altas y los movimientos que tienen las camas y la disponibilidad de cupo. En el caso de la paciente, primero decir que llegó al servicio de urgencia, fue atendida por el equipo local del hospital, con los equipos de pediátricos, con el objetivo de estabilizarla porque llegó en malas condiciones evidentemente, y con el objetivo de lograr la estabilización para proceder a un traslado. Mientras tanto, el equipo del Ministerio de Salud llamó y estaba en contacto con todas las clínicas necesaria, y el cupo más rápido para poder habilitar en ese momento en que se solicitó el traslado era el que se le asignó, y se empezaron a gestionar esos traslados. Sin embargo, dada la gravedad del cuadro, no alcanzó a realizar ningún movimiento asociado con esto. Quiero decir, por ejemplo, que durante el mes de mayo hemos trasladado 105 niños y niñas a nivel nacional en la red integrada público-privada a otros centros distintos al que consultaron en un inicio, con el objetivo de asegurar las atenciones que corresponden. Disculpe, subsecretario, entonces sí habían camas en la quinta región, porque no hay que ser alguien que sepa mucho de distancia, pero entre San Antonio y Reñaca es mucho más cerca que Arica. Entonces quisiera que nos aclarara esa situación. El protocolo es que cuando los pacientes consultan y están en condición de gravedad, son diagnosticados, son evaluados por el equipo local y luego son subidos a una plataforma. Primero intentan en la red local y evidentemente que su hospital base en ese momento para la posibilidad de cupo, situación que en ese momento de manera inmediata no se tenía. En ese contexto lo que se buscó fue a través de la plataforma del Ministerio de Salud buscar la cama disponible más rápida que cumpliera las condiciones necesarias para poder seguir la atención que ya se había realizado en dicho hospital. Y eso fue lo que se asignó. Lamentablemente no se pudo lograr dada la gravedad y la rápida evolución y la agresividad que tuvo el cuadro clínico en este caso. Disculpe que le insista, entonces no habían camas en la clínica de Reñaca y no habían camas en la clínica Ciudad del Mar cuando la niña necesitaba la atención urgente en San Antonio. El Ministerio de Salud tiene una red en línea monitoreando cada una hora a hora de la disponibilidad de camas de todo el país, y es por eso que se asignan los recursos, las camas disponibles a los distintos requerimientos que se están generando dependiendo de la complejidad del paciente y los cuidados que son necesarios, y así se van asignando los distintos cupos. Insisto, hemos tenido durante solo el mes de mayo más de 105 traslados de niños y niñas en este contexto por causa respiratoria que hemos derivado tanto a la red pública y privada del país, dado que nuestra red actúa y trabaja de manera coordinada e integrada con el objetivo de asegurar los cuidados que se requieran.
Subsecretario, a propósito de la última pregunta, usted dice que más de 100 niños han sido trasladados a otros centros. ¿Desde cuándo y hacia dónde, principalmente de la zona centro, zona sur al norte del país? Si podía especificar un poco más respecto a ello. Bueno, el aumento de la circulación viral y de consultas de urgencia y de hospitalizaciones partieron este año principalmente en la región de Araucanía, en donde se han trasladado, por ejemplo, de Araucanía a la región de los lagos, la región de los ríos, a la región del Biobío, a Santiago. También de la región del Biobío a otras regiones del país, y hoy día hemos estado trasladando. De hecho, el día de ayer se realizaron traslados. Estuve en el hospital Roberto del Río monitoreando la situación, en donde tuvimos que realizar traslados, por ejemplo, a otras regiones del país como Arica, Antofagasta, que tienen una disponibilidad hoy día de pacientes críticos para poder realizar. Esto es una situación que se utiliza, lo utilizamos en el COVID-19, estamos utilizando también, en este caso, campaña de invierno, y en las campañas de invierno anteriores también se utilizaban este tipo de recursos, porque la idea es mantener distribuidos los pacientes más graves, utilizando todos los recursos que tiene el país con el objetivo de garantizar la oportunidad de los cuidados que se requieran, sin perjuicio que los servicios de urgencia tienen salas de reanimación y son atendidos con alta capacidad técnica, que es el primer momento de atención, donde se estabilizan y luego son derivados a los centros, ya sea en el propio centro o en otro donde se le asigne su cama. Subsecretario, buenos días. Usted hablando de un virus bastante más agresivos que otras temporadas. ¿Con qué velocidad se puede hacer lo que es la reconversión de camas, considerada esta situación? Si se puede evaluar, tomar lo que fuera la iniciativa en medio de lo que fue la pandemia, y particularmente son lo mismo. ¿No hay posibilidades de adelantar las vacaciones y tampoco generar obligatoriedad en el uso de las mascarillas? Yo quiero decir que respecto a, efectivamente hemos tenido una circulación viral del virus respiratorio sincicial que específicamente ha sido muy agresivo con los niños muy pequeños. Por eso el llamado que hacemos a la prevención y al cuidado de todas las madres, padres y personas cuidadoras de niños y lactantes, sobre todo menores de 6 meses, que hoy día, por ejemplo, la última semana tuvimos más de 1.200 hospitalizaciones en lactantes menores de 1 año, que es un número muy importante. Por lo tanto, proteger y prevenir que tengan infecciones es tremendamente importante, y es el llamado que estamos haciendo. Ahora, en este sentido, se está utilizando la red público-privada, se están, en general, conversamos con los intensivistas, el periodo de ventilación mecánica de ocupación de cama UCI de un niño lactante, en este caso está alrededor entre las 48 y 72 horas, por lo tanto, la reconversión dentro de la semana da la posibilidad de seguir absorbiendo y dándole atención a los pacientes, pero de todas maneras estamos desplegándonos, entregando mayor capacidad técnica, equipamiento y las coordinaciones necesarias con el objetivo de contar con la respuesta necesaria dado el aumento que estamos viviendo hoy día, principalmente en la región metropolitana y en la quinta región. Sí, con respecto al tema del virus sincicial, el por qué nosotros vemos una actividad más agresiva, que lo hemos visto acá y se ha visto en todo el mundo, es porque durante los años de actividad pandémica y de muchos casos de COVID, recordemos primero de que los niños, producto de las medidas de contención, de disminución de la circulación, de cierre de escuelas, etcétera, de que la gente no salía de las casas, hubo mucha menor circulación del virus. Por lo tanto, estos niños no han estado expuestos al virus sincicial, y por eso ha habido una mayor, lo que se ha descrito por lo menos en la literatura, es que ha habido una mayor agresividad producto de el no haber tenido contacto y haber tenido una acumulación de susceptibles mayor que en otras temporadas, que es un efecto de la pandemia. Y es lo que yo mencionaba, que también se observó en el hemisferio norte durante el invierno de ellos, que es el verano nuestro. Y nosotros también lo vimos ya el año pasado, que tuvimos una actividad bastante fuerte. ¿Cuál es la velocidad de reconversión de camas durante los periodos de alto número de casos de COVID-19? Afortunadamente el COVID-19, como mencionamos, en muchas oportunidades no tuvo no tiene un nivel de agresividad tan grande con los niños como con los adultos mayores. Por lo tanto, de hecho, durante los años 2021, 20 y 2021 particularmente, hubo una reducción de la disponibilidad de camas críticas de niños, y eso hubo que recuperarlo el año pasado, y ahora tenemos más camas que nunca respecto a las camas críticas infantiles. O sea, aquí ha habido una reconversión en camas críticas infantiles, específicamente para el tema del virus sincicial,
que no ocurrió durante los años de más actividad pandémica, porque si ustedes recuerdan bien, el COVID-19 es particularmente grave y sigue siéndolo, y de hecho tenemos que seguir monitoreando qué es lo que pasa con ese virus para las personas mayores y para los adultos mayores, y ha sido bastante más banal el virus del SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad de COVID-19 en los niños. Entonces, ha habido una reconversión rápida. Estas sobre 200 camas que se han reconvertido ha sido en un lapso de aproximadamente 3 semanas, así que ha sido bastante rápido. Es una reconversión en que las camas van pasando de complejidad baja a mediana, de mediana a alta, y se van abriendo cupos, pero también se ocupa la red privada, pero como bien dijo el subsecretario, la circulación de los virus no reconoce ni fronteras, ni seguros de salud. Ellos no discriminan por las divisiones abstractas que tenemos los seres humanos, atacan y están en un momento circulando, y la verdad es que está todo el sistema bastante tensionado. Con respecto al tema de las escuelas, también insistir que el virus sincicial afecta a los lactantes. Si bien se está produciendo cuadros, en esta oportunidad a los niños de menos de 4 años con mayor frecuencia, y lo habitual es con los menos de 2 años, pero por los años pandémicos se ha ampliado un poco. Los cuadros graves son en los lactantes. Nosotros hemos tenido reunión con los expertos, como mencioné, con la Sociedad de Pediatría, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad de Urgencia, con el Colegio Médico, tuvimos una el viernes pasado. Preguntamos específicamente por el tema de escuelas, ellos no nos han recomendado que cerremos las escuelas. ¿Por qué? Porque en otros años, primero, porque no hay suficiente evidencia respecto del efecto de las escuelas en virus sincicial, sí lo hay para influenza. Y segundo, lo que hemos visto y lo que se ha visto en otros lados y también nos hicieron ver es que hay rebotes después de que se abre. Por lo tanto, y no es el grupo más afectado, el grupo más afectado aquí son los preescolares, son los niños muy pequeños. Por lo tanto, no lo han sugerido, nosotros seguimos monitoreando, vamos a seguir en conversación con los expertos, vamos a seguir analizando todas las medidas, vamos a seguir también investigando y analizando cada una de los decesos que ocurran. Recuerden que aquí, cuando hay fallecidos menores de 1 año, se hace una auditoría de muerte infantil, por lo tanto, también eso se va a investigar con toda razón, con toda calma, para ver qué fue lo que sucedió. Efectivamente, lo que a nosotros se nos ha informado de parte del hospital es que la menor tuvo una complicación muy grave, y que ya llegó complicada y tuvo una complicación muy grave que hizo imposible trasladarla a cualquier lado. Pero sin embargo, todas las muertes en lactantes son sometidas a una auditoría de muerte infantil, así que también tenemos que esperar ese proceso. Y bueno, y enfatizar el llamado que ha hecho el subsecretario, que yo también he hecho y que hemos hecho reiteradamente respecto al tema de que la mejor herramienta que tenemos para el virus sincicial es cortar la cadena de contagio. Muy buenos días, ministra, subsecretario. Consultarles por cómo se está realizando el protocolo para la conversión de camas, sucede por región, por centro de salud, y en qué regiones específicamente, digamos, no hay camas. ¿En qué regiones nos pueden decir que está al 100% de la ocupación? Sí. Bueno, estamos nosotros hemos instruido ya hace un par de semanas la conversión de aumento en un 20% de todas las camas públicas y privadas a nivel nacional. Los equipos han estado trabajando y se han disponibilizado, incluso han ido más allá, y hoy día tenemos una ocupación, una conversión de camas sobre el 50% a nivel nacional. Le hemos pedido a todos los establecimientos hospitalarios realizar esta conversión, dado que, independiente que no tengan hoy día una mayor tensión asistencial, son susceptibles de recibir pacientes de otras regiones que en el caso que sea necesario. En eso, los lugares que hoy día concentran mayor ocupación están siendo la región metropolitana, la quinta región, la región de Valparaíso, también la región de Ñuble, Maule, y la región de Concepción, que ha tenido, digamos, una disminución hoy día de las consultas respiratorias en la macrozona sur, que esperamos que durante los siguientes días signifique también una disminución en el número de hospitalizaciones, pero la macrozona centro hoy día es la que tiene la mayor tasa de ocupación del país. Buenos días a ambos. También quería preguntarle por las críticas que han surgido a raíz también de la muerte de esta menor. Habló la ex subsecretaria Paula Daza planteando que ni en pandemia se vio un problema de este tipo, y también hay otros parlamentarios de oposición que han dicho que esto se debe particularmente a una mala gestión, así lo plantean. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo resuelven? También, ¿cuál es la defensa en el caso también del trabajo que se está haciendo? Bueno, yo creo que es importante el que no se haga utilización política de estos casos tan graves. Eso siempre, en realidad, es como... Es una situación que en realidad uno no quisiera ver. Decir que en los años prepandémicos morían en promedio 25 niños por virus sincicial al año.
Esto no es una situación de que no se haya observado en los gobiernos anteriores, en ninguno de los gobiernos anteriores. En todos los gobiernos anteriores, lamentablemente, han habido lactantes fallecidos por virus sincicial. Y si las autoridades previas no conocen ese dato, bueno, es lamentable. El único año en que tuvimos menos decesos fue el primer año de la pandemia, que fueron 2 decesos. Pero todos los otros años teníamos bastante más fallecidos. Ministra, subsecretario, preguntarle a ambos, viendo las cifras del 2019, que es el periodo que me imagino que se puede comparar, porque como muy bien decía, el COVID nos cambió a todos y a todas el panorama, estaba revisando las cifras de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y desde ya el año 2017 al 2019 se ha visto un incremento considerable en los casos positivos de virus sincicial. Sí. Con ese antecedente, ¿se podía prever el alza que hemos tenido? Porque si es que no me equivoco, hace 2 semanas estábamos con un 46% de positividad de sincicial en relación a todos los virus respiratorios que estaban. Y en ese sentido, ¿hay algún tipo de mea culpa en relación a la agilidad en cómo se han reconvertido las camas, en cómo se han gestado los traslados? ¿Hay algún tipo de crítica a lo mejor al sistema público? Porque hace rato ya que venimos hablando de que son los que menos camas de cuidados intensivos se ponen a disposición, por decirlo de una forma, frente a este tipo de situaciones, donde efectivamente son los lactantes los que se ven más expuestos y bueno, ya este es el segundo deceso que tenemos en el año, lamentablemente con un menor. Mire, decir que, como yo dije anteriormente, nosotros evidentemente que analizamos cuál es la situación epidemiológica, qué es lo que está sucediendo en el resto del mundo, y como mencioné, ya se sabía que en el hemisferio norte el virus sincicial había sido agresivo. Este año también, el año pasado, aquí en Chile también durante el otoño, de hecho, que es durante otoño, todavía estamos en el otoño, empezó muy agresivo el virus sincicial, y de hecho por eso nosotros en la alerta sanitaria de marzo ya incluimos el virus sincicial. O sea, nosotros nos adelantamos, de hecho, a incluir el virus sincicial, nos adelantamos a negociar con el Ministerio de Educación en la fecha de las vacaciones, y también a entregar recursos adicionales de parte del sector para la reconversión de camas pediátricas. Y todas esas medidas se han ido tomando en adelanto a la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, efectivamente siempre pueden haber cosas que se puedan mejorar, pero evidentemente que se han tomado bastantes medidas. Aquí todos los días se hace una gestión de camas, se hace todas las semanas una revisión con los servicios de salud y la Seremi, y se le exige que vayan ampliando y haciendo esta reconversión, y gracias a eso es que no hemos tenido más niños fallecidos. De hecho, tenemos una cantidad de camas críticas infantiles que nunca antes se habían abierto, que son, sí, ¿cuántas? Hoy día 803 camas. Claro. En la red pública de Arica a Magallanes tenemos habilitadas. El año pasado, en marzo del año pasado, quiero recordar, teníamos alrededor de 300 camas, o sea, esto ha venido en aumento. Este año ya teníamos consideradas más de 500 camas basales que teníamos distribuidas en el largo y ancho del país, pero ya estamos en 800, que son las principales. El mayor número de camas críticas infantiles son públicas, son las de la red pública, que se suman alrededor de 200, 250 del sector privado, que estamos utilizando de manera coordinada e integrada con el objetivo de ir distribuyendo y asignando a los pacientes que lo requieran. Quiero decir que esto fue bastante acelerado, se han entregado los recursos, incluso la conversión de camas hoy día son superiores a las cifras que tuvimos el año pasado en relación a esta materia. Son camas críticas, ¿cierto? Son camas críticas. Y son, o sea, estamos hablando más de 1000 camas, si es que sumamos sector público con privado, ¿no? Estaríamos alrededor hoy día exactamente de camas críticas infantiles, de más de 1000 camas hoy día disponibles, pediátricas, sí, infantiles. Sí. A propósito de preguntarle que en torno a los fallecidos por causa del virus sincicial, ¿hay un registro de lo que se lleva en el año? Sí. Y si esto es más o menos en comparación a los años prepandemia en este mismo periodo. Hay un registro, se va a incorporar al dato, a los informes epidemiológicos, y son menos que lo que ha habido en años prepandémicos. ¿Cuántos? Va a estar ahí el registro. Ya. Porque aquí la idea, mira, nosotros
a nosotros nos preocupa cada una de las defunciones, entonces este no es un tema solo de números. Si bien, por cierto, yo como epidemióloga me interesa ver los números y ver cómo estamos en tendencia, y había años que teníamos alrededor de 50 fallecidos, si uno ve una serie de 10 años hacia atrás, y después, como yo mencioné, teníamos un promedio prepandémico de alrededor de 25 fallecidos. Lo importante acá es que se hacen esfuerzos efectivamente para reducir esas defunciones, pero también entender que el virus sincicial es un virus grave, que lamentablemente todavía no contamos con vacuna para los niños, que cuando tengamos una vacuna para los niños vamos a ser de los primeros países que la vamos a poner, porque tenemos todos los años esta situación, y que se están haciendo todos los esfuerzos, y realmente que es importante que los padres también contribuyan a ese esfuerzo para cortar la cadena de transmisión. Además de la auditoría que dijo que se iba a implementar, hay otra No es medida. que se vaya a implementar, todas las muertes en los menores de un año tienen una auditoría de muerte infantil. Además de eso, quizás otra medida debido a lo que ocurrió en San Antonio, además de esta auditoría. Bueno, principalmente, efectivamente, como dijo muy bien la ministra, todas las defunciones menores de un año se investigan. La auditoría ya está instruida en el mismo momento, desde el día de ayer, con el objetivo de revisar todos los procesos asistenciales y administrativos de gestión de este caso. Y el objetivo de la auditoría no es un objetivo punitivo, es un objetivo que tiene la meta es tratar de analizar los procesos y ver qué procesos se pueden mejorar. Por eso se hacen auditorías de las muertes infantiles. Damos por finalizado el punto de prensa. Muchas gracias.